Mamá falleció un 19 de octubre del año 2015. Fue doloroso perderla, sí, pero más doloroso fue descubrir que no podía descansar en paz. Justo al día siguiente del sepelio de mi madre, acudí a ver a Raúl. Tenía un par de meses sin verlo y quería ser yo quien le diera la mala noticia. No quería que se enterara por alguien más. Llegué a visitarlo. Nunca en 15 años me había atrevido a visitarlo solo. Esta vez, obligado por las circunstancias, tuve que hacerlo. Recuerdo que me vio y se sentó a mi lado con total indiferencia. Nada extraño. Siempre se comportaba así con mamá y conmigo. Comencé, como siempre, preguntándole cómo había estado, cómo se sentía. No contestaba nada. Así que decidí comentarle lo que había pasado con mamá. Él solo volteó a verme fijamente. Lentamente la expresión de su cara cambió. Nada parecido a la reacción que yo esperaba. Su semblante cambió por completo. Me llené de terror al ver cómo sus ojos comenzaban a hacerse más y más grandes. En su boca se dibujaba una sonrisa horrible. Ya le faltaban varios dientes y eso le hacía verse mucho más espantoso. Inmediatamente recordé esa cara. Era la que podía ver cuando era pequeño. Cada que despertaba y lo veía ahí, parado al pie de mi cama, observándome fijamente. Esa grotesca mirada era la que estaba presenciando una vez más. Se paró de la silla en la que se encontraba y se fue caminando hacia la salida de la sala. De su cara no se borró aquella sonrisa, ni aquella mirada horrible. Justo cuando estaba frente a uno de los enfermeros que hacían guardia en el lugar, se lanzó encima de él bruscamente, aunque de inmediato los guardias de la entrada lo auxiliaron. Sometieron a mi hermano, le inyectaron un calmante y este cayó dormido. Lo levantaron y lo llevaron a su habitación. Me comentaron que tenía muchísimo tiempo de no presentar impulsos como ese. Pensé que tal vez la noticia que le acababa de dar le había afectado en gran medida. Me acerqué al área administrativa del hospital para notificar que ahora yo sería el familiar más cercano a Raúl y para revisar cómo tendría que pagar las cuotas de la clínica. Me dieron la información requerida, pero me preguntaron si yo me encargaría de las demás actividades que hacía mi madre. No estaba enterado de nada extra que hiciera mamá, aparte, claro, de las regulares visitas que hacía Raúl. Me pidieron que sería mejor que hablara con el doctor que se encargaba de llevar el caso de mi hermano. Así lo hice. Me explicó detalles técnicos de la enfermedad de Raúl. Estaba diagnosticado con esquizofrenia desorganizada. Al parecer era un caso muy particular, ya que a pesar de que a lo largo de los años se habían probado en él múltiples tratamientos, ninguno había hecho efecto. Esto se lo explicaron a mamá años atrás. Ella solo pidió que se enfocaran en mantenerlo tranquilo, en un ambiente controlado. Era muy complicado tenerlo en casa. A pesar de esto, me contó el doctor de que había ocasiones en las que Raúl se comportaba de manera muy extraña. Estos periodos comenzaban a darse a notar cuando Raúl empezaba a dejar de dormir. Dicen que por las noches solo se paraba en la esquina de su habitación y así se quedaba estático, viendo hacia la nada, toda la noche. Esto lo hacía a pesar de que se le suministraban calmantes muy agresivos. Al final se concluyó que ya había desarrollado tolerancia hacia estos. Comentan que algunos enfermeros llegaban a escucharlo hablar solo. Lo escuchaban pelear o lo llegaban a escuchar reírse, pero siempre se encontraba solo.
De hecho, nunca socializó con los demás pacientes ni con los enfermeros. Eventos extraños comenzaban a suceder a su alrededor. Dicen que, en ocasiones, su habitación se encontraba tan fría como un congelador. Una vez lo encontraron vagando en los pasillos de la clínica a altas horas de la noche. A pesar de que las habitaciones en las que se encuentran los pacientes se cierran por la parte de afuera. Cada vez que comenzaban estos periodos de extraña actividad, dicen que mi madre llevaba a una persona, a quien presentaba como su sobrino. Este se encerraba por horas en la habitación de Raúl, junto a él. Dicen que siempre llevaba bolsas llenas de hierbas. Realmente nunca supieron qué era lo que esta persona hacía, pero después de sus visitas, Raúl permanecía calmado de nuevo y los extraños eventos dejaban de suceder. Hasta que, de nuevo, Raúl volvía a presentar síntomas. Dicen que podían pasar un par de años o solo algunas semanas para que los incidentes volvieran a ocurrir. No había un periodo exacto. Cuando pasaba, simplemente se lo comunicaban a mi madre y de nuevo ella llevaba a aquel extraño a ver a mi hermano. Yo, por mi parte, nunca me enteré de eso. Nunca. No sabía prácticamente nada de esas actividades. Mi mamá nunca me lo contó. Yo solo sabía que mamá visitaba a Raúl muy frecuentemente. Y no se me hacía nada raro. A pesar de todo lo que había pasado, Raúl también era su hijo. Yo solía acompañarla de vez en cuando, cada 2 o 3 meses. Aquella vez solo regresé a casa, a Montemorelos, a la casa que había habitado toda mi vida. Busqué por todos lados información que me ayudara a entender lo que mamá sabía sobre mi hermano y nunca me dijo. A mi parecer necesitaba estar preparado por si aquello que tanto temía pudiera volver a pasar. No encontré nada, ni en la agenda de mamá, ni entre sus cosas. Era como si mi madre quisiera esconder esa información de mí, o de cualquiera que quisiera averiguar algo sobre el tema. A las 5 semanas de la última visita que había hecho a Raúl, me hablaron de la clínica en donde se encontraba. Me dijeron que aquello había comenzado de nuevo. Inmediatamente emprendí mi camino hacia Monterrey. Necesitaba verlo por mi cuenta. Al otro día llegué muy temprano a la clínica. A través de la puerta de la habitación de mi hermano se podía escuchar cómo éste se encontraba hablando. Esta vez se podía escuchar cómo otra voz le contestaba. Dicen que estuvo ocurriendo toda la noche. Era como si alguien estuviera ahí dentro con él. Esta era una voz muy familiar. Sin duda, era la voz de mamá. Abrieron la puerta y entré corriendo. Ahí estaba Raúl parado en la esquina de la habitación, con su cabeza agachada. No había nadie más. Estaba totalmente solo. Giró lentamente su cabeza hacia donde yo estaba. Sonrió y con una extraña voz dijo: Volvió. Está de vuelta. Sonrió con mucho entusiasmo. Parecía que sus ojos iban a estallar. Yo, por mi parte, no sabía qué decir. Había escuchado la voz de mi madre sin duda, pero no era posible. La habíamos enterrado semanas atrás. Yo estaba congelado. Sentía miedo, angustia, sentía curiosidad. Necesitaba saber qué estaba pasando. Hablé con Raúl. Quería saber qué era lo que había visto, si realmente había hablado con mi mamá, pero me fue imposible obtener una respuesta de él. No le pude sacar palabra alguna. Aquel día solo regresé a casa. Continué investigando en las cosas de mamá. Necesitaba encontrar ayuda para mi hermano y no tenía idea ni de por dónde empezar.
Comenzaron a suceder eventos extraños en casa, una vez más, como hacía tantos años que no sucedían. Un día por la noche, escuché ruidos provenientes del cuarto de mamá, como si alguien moviera sus cosas. Fui a investigar, pero en su cuarto no había nadie. Quise revisar la casa por precaución, para asegurarme de que un ladrón no hubiera entrado. Y de pronto la vi, una silueta parada en un rincón de la sala. Aquel lugar estaba destinado prácticamente a imágenes religiosas que mamá tenía. Como les había mencionado, en los últimos años se volvió una persona en extremo apegada a la iglesia. Para ella, se había vuelto rutina pasar las tardes ahí, en ese lugar, haciendo oración. Prendí la luz rápidamente para descubrir al intruso, pero la silueta desapareció. No pude ver nada. No estaba seguro de lo que llegué a ver aquella noche, aunque lo corroboré un par de días después, cuando llegaba a casa pasadas las 11 de la noche. El taxi que me llevaba me dejó justo afuera, en la calle. Al momento de sacar las llaves para abrir la puerta exterior lo noté. Alguien me estaba viendo desde una ventana del segundo piso. La ventana del cuarto de mamá. Sin duda era ella. La pude reconocer aún en la oscuridad. Subí corriendo a buscarla, pero no encontré a nadie. El cuarto, la casa, estaban totalmente vacíos. Me dio mucha alegría poder verla. Realmente no sentí miedo, aunque también me invadió una profunda tristeza el saber que mamá seguía aquí, aún después de su muerte. Algo evitaba que descansara en paz y creo que ese algo era la condición de Raúl. Eso siempre fue su preocupación más grande. Nunca se rindió con él. Desde aquel día, los raros sucesos comenzaron a ser cada vez más frecuentes en casa. Había noches en las que era prácticamente imposible dormir por el extremo frío que se sentía. Se volvió algo normal escuchar pasos en la planta alta, pasos que salían del cuarto de mamá y se dirigían a mi habitación. Nunca pude ver a nadie, hasta que un día por la noche desperté, o al menos intenté despertar. Recuerdo que abrí los ojos y pude ver una silueta, hincada, al pie de mi cama. Recuerdo que sostenía uno de mis pies con mucha fuerza. Yo no me podía mover. Quise gritar, pero mi voz no salía. Fue horrible. Y no sé si en aquel momento me desmayé por el miedo que sentí o simplemente volví a conciliar el sueño. Pero estoy seguro de lo que vi, porque no solo pasó aquella vez. Esto me empezó a ocurrir casi a diario. Estoy casi seguro de que aquello que podía ver al pie de mi cama era mi madre. Hasta ahora no entiendo por qué me pasaba eso. ¿Cuál era el motivo? Tal vez mamá me quería decir algo. Realmente nunca lo supe. Busqué ayuda con un sacerdote de mi comunidad. Este padre había conocido a mamá. Estaba al tanto de la situación de mi hermano. En varias ocasiones me acompañó. Recuerdo que llegó a quedarse por horas, orando por toda la casa. Me ayudó mucho. Con el tiempo, las visiones de lo que parecía ser mi madre fueron desapareciendo. En cambio, los ruidos y los cambios bruscos de temperatura, esos nunca pararon. De vez en cuando se llegaban a ver sombras en varias partes de la casa. Yo no soporté mucho tiempo. En un par de meses me mudé a Monterrey. La verdad es que no pienso volver a poner un pie en esa casa nunca más. Este padre me contactó con una persona. Al parecer mamá siempre le mantuvo al tanto de los avances de Raúl. Y él llegó a ver al sujeto que llevaba a mi mamá a ver a mi hermano siempre que las cosas empeoraban.
Era un tipo de chamán o curandero. Hasta la fecha no sé a ciencia cierta a qué se dedique. Lo que sí sé es que mantiene a raya a eso que habita dentro de mi hermano. Nunca muestra ni dice nada de lo que hace cuando se encierra con él. Simplemente entra solo. A veces se encierra todo el día con Raúl. Otras veces basta con media hora. Esta persona me dice que Raúl llegó a contactar con algo cuando era más joven. No sabemos qué, pero se ha negado a dejar el cuerpo de mi hermano, aunque con el paso del tiempo ha ido perdiendo fuerza. Raúl ha mejorado mucho. Aún no interactúa con nadie, ni siquiera habla conmigo, pero ya tiene casi 2 años sin presentar ninguno de sus raros episodios. Espero que en algún momento pueda recuperarse por completo. Amigas y amigos de Desde las Sombras, muchas gracias por acompañarnos a escuchar la conclusión de este aterrador relato. Esperamos de todo corazón que les haya gustado. Si aún no lo haces, te invito a que escuches la primera parte. Te dejo el link en la descripción del video. Si todavía no estás suscrito al canal, hazlo. Activa la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevo video. Regularmente subimos relatos todos los domingos. Síguenos en nuestras redes sociales. Abajo te dejo los links. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos compartiendo nuestros videos con tus amigos. Estás escuchando Desde las Sombras.